Porque dentro de este libro vemos que la oxidación de la glucosa da hasta 32 moléculas de ATP en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno, pero solamente 2 moléculas de ATP en ausencia de oxígeno. Para eso, aquí tenemos la molécula de glucosa, que como sabemos es la principal fuente energética de todas nuestras células, y esta glucosa, ya sea procedente de la dieta, ya sea procedente también del glucógeno o procedente de la gluconeogénesis, primeramente se tiene que fosforilar, por lo tanto tenemos pérdidas de moléculas de ATP, es decir, energía. Aquí tenemos una molécula de ATP y seguidamente aquí tenemos otra molécula de ATP, entonces llevamos 2 moléculas de ATP perdidas. Sin embargo, si nos vamos a la parte inferior, tenemos que la molécula de glucosa se divide en dos. Entonces aquí tenemos que se generan una molécula de ATP, pero como tenemos 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, se multiplica por 2. Nos vamos a la parte inferior, tenemos aquí otras 2 moléculas de ATP sintetizadas. Entonces tenemos 2 más 2 es igual a 4, pero acá en la parte superior tenemos de gasto 2 moléculas de ATP, por lo tanto nos quedaría como ganancia neta 2 ATP. Pero esto corresponde a la ausencia de oxígeno, por ejemplo, si estamos realizando una actividad física de máxima intensidad. En caso que estemos realizando una actividad física aeróbica, aquí tenemos unas moléculas de NADH, y que en este caso serían 2 moléculas, y que mediante la cadena respiratoria mitocondrial, en la presencia de oxígeno, se generan moléculas de ATP 2.5 por cada molécula de NADH. Por lo tanto, aquí se agrega 5 moléculas de ATP. Entonces, como tenemos la presencia de oxígeno, si nos vamos a la parte inferior de este proceso de la glucólisis, también tenemos la generación de moléculas de piruvato. Aquí tenemos el piruvato, en el cual este tiene la capacidad de entrar al ciclo del ácido cítrico. Entonces vamos a buscar esa imagen, realmente es muy sencilla. Aquí tenemos la molécula de glucosa que acabamos de hablar, en el que por medio del proceso de la glucólisis genera moléculas de piruvato. Este se convierte en acetilcoenzima A para entrar al ciclo del ácido cítrico, y aquí se generan moléculas de ATP, así como también moléculas de FADH2 y NADH. Entonces nos vamos acá al ciclo de Krebs. Aquí tenemos una molécula de NADH, pero hay que recordar que es por 2, en el que cada uno de estos genera 2.5, entonces 2.5 por 2 sería 5 moléculas de ATP. Continuando con esta serie de reacciones, aquí tenemos otras 2 moléculas de NADH2, por lo tanto sería otras 5 moléculas de ATP. Aquí tenemos otra molécula de ATP y aquí tenemos la molécula de FADH2 por 2, por lo tanto sería 3 moléculas de ATP. Entonces aquí tenemos 5 moléculas de ATP más otras 5 más 3, 13, aquí se multiplica por 2. Entonces aquí tenemos generación de 15 moléculas de ATP solamente por una molécula de glucosa. Entonces, si nos vamos acá a la parte superior si nos vamos a esta otra tabla, tenemos que durante el proceso de la glucólisis se generan 5 moléculas de ATP por la cadena respiratoria mitocondrial, que tenemos otras 2 y otras 2, lo cual nos da 9 moléculas de ATP, menos 2 utilizadas al inicio, nos da 7 moléculas de ATP como ganancia neta. También en el ciclo del ácido cítrico, en presencia de oxígeno, tenemos ganancia de 25 moléculas de ATP, en el cual tenemos una ganancia de glucosa en condiciones aerobias de 32 moléculas de ATP, pero en condiciones anaerobias tenemos solamente la ganancia de 2 moléculas de ATP.